muy contento y honrado de estar con todos ustedes. Y bueno, vamos a presentar a Gustavo Espinosa. Gustavo Espinosa ha sido mi fellow mayor, es un muy buen amigo, un excelente oftalmólogo. Él es médico de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. Es oftalmólogo de la Universidad Central de Venezuela. Especialidad la hizo en la Fundación Oftalmológica de Santander, especialista en glaucoma. Y actualmente se encarga del departamento de glaucoma del Centro Oftalmológico del gran profesor Virgilio Galvi. Entonces, para no ir perdiendo el tiempo, vamos a darle paso a Gustavo con su charla magistral. Gustavo. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, no te escucho, Walter. Excelente, Gustavo, se te escucha. Sí, Excelente. no se escucha ningún ruido, es que aquí hace mucho calor y tengo un ventilador, entonces a veces puede generar como un poquito de background, ¿no? No, nada, parece que estuvieras cocinando o algo así, no. No, mentira, está todo bien. Adelante. Listo, ya voy a compartir aquí pantalla. Ok, entonces voy a arrancar acá. Bueno, nada, primero que nada, gracias a Walter y a todos, Santiago, por la invitación. Realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y el día de hoy quería traer esta charla, que es algo que hemos venido haciendo ya hace un tiempo acá, y es la trabeculoplastia láser patrón. Realmente nuestros resultados han sido bastante satisfactorios y queríamos compartirlos entonces con ustedes. Si ven acá abajo, hay un vínculo que de hecho lo mandé por el chat, y quisiera que entraran porque es una pequeña encuesta simplemente como para tener un poquito de feedback del público y más o menos saber la experiencia respecto al tema. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta charla. Entonces, esta es la pregunta, y es si alguna vez han realizado el público acá presente trabeculoplastia láser de cualquier tipo. Sea argón, sea selectiva, sea de micropulso o cualquiera de sus formas. Entonces, básicamente responder sí o no. Yo quería dar un minuto y voy a activar acá un segundo. Demos un minutico. No sé, Walter, allá si hay láser Pascal, alguien haga trabeculoplastia láser patrón o qué modalidad distinta a la SLT hay aparte de allá. Sí, generalmente, por ejemplo, en lo personal, yo tengo el SLT. Yo creo que gran parte tiene SLT y la mayoría tiene su argón, pero no sé si estén haciendo argón mucho. Y lo del Pascal sí lo tenemos disponible acá en el país, pero si tú me preguntas exactamente quién lo puede tener o quién lo está haciendo como tal, como el PLT, yo diría que no. Salvo que Santiago me corrija o algún presente que nos pueda escribir por el chat. Si es que Chévere. tiene posibilidad La misma experiencia, ¿no? No tengo una referencia. Por ahí con MLT hay un grupo que maneja glaucoma que sí sé que estaba inicialmente haciéndolo, no sé si siguen haciéndolo. ALT se hace con cierta regularidad, pero lo que Se es, apagó el micrófono. con patrón, no, realmente no tengo experiencia. Y no Listo, bueno. podría decirte también quién lo hace. Aquí podemos, digamos, dejar finalizado. Entonces, fíjense que 70% me parece que el público tiene cierto conocimiento respecto a lo que es la trabeculoplastia láser. Entonces, nada, demos continuación a la charla. Digamos, el glaucoma sabemos que a pesar de que pueden haber distintos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, lo que principalmente nosotros controlamos es la presión. Y es el factor sobre el cual nosotros podemos incidir para evitar que la enfermedad o se presente o progrese. Esto lo podemos modular de distintas maneras. Puede ser con medicamentos, puede ser con láser. Hoy en día tenemos los MIGS que están muy de moda, y bueno, ya la cirugía, bien sea incisional o ciclodestructiva, como ya etapas un poquito más avanzadas. Pero la trabeculoplastia láser no deja de ser una terapéutica importante. Y fíjense acá, esto es del libro de la Sociedad Europea de Glaucoma, que fue recientemente publicado a finales del año pasado, y podemos ver cómo, a pesar de que hoy en día está ya un poquito más establecido la trabeculoplastia láser,
se considera que el abordaje inicial del paciente se haga con monoterapia medicamentosa. Y ya una vez que el paciente no tolera el medicamento o no logró esa meta que nos establecimos, es que se considera la trabeculoplastia. Esto lo traigo a colación porque me llama la atención de que con el Light Trial, que es un estudio que ha potenciado mucho el tema de la trabeculoplastia láser, todavía no se establece, inclusive en las guías europeas, como una terapia de manejo inicial cuando realmente es algo que puede ser considerado de esta manera. Ahora, durante el tiempo, la trabeculoplastia láser ha venido, digamos, teniendo distintos picos en cuanto a su utilización. Entonces tenemos que durante los años 70, finales de los 70, cogió auge la trabeculoplastia láser argón con las publicaciones de Weiss y Witter, en donde ellos demostraron que realizando trabeculoplastia láser en 360 grados se podía lograr una buena reducción de la presión. Ahora, ¿qué pasó? Que entre el 70 y 90 se empezaron a traer estudios en donde se evidenciaba que había un daño estructural importante sobre la malla trabecular, la presencia de sinequias y cambios histopatológicos importantes, y digamos que eso hizo que se quedara un poquito en desuso y no fuera tan adoptado. Pero en 1990 se publica el Glaucoma Laser Trial, y esto es un estudio que demostró la no inferioridad de la trabeculoplastia láser como tratamiento primario versus timolol. Entonces esto conllevó un nuevo pico en su utilización, y ya para el año de 1995 aparece la SLT, que fue introducida por Mark Latina, y esto generó un cambio muy importante en lo que era la trabeculoplastia láser, porque ya estábamos manejando poderes mucho más bajos, con un daño estructural mucho menor, pudiendo repetir el tratamiento, y para el 2001 fue aprobado por la FDA, entonces esto también conllevó a otro pico. Ya a partir del 2006 aparecen otras alternativas a la trabeculoplastia láser selectiva, como la micropulso, la de Pascal o Patrón, o la de titanio zafiro, entre algunas otras, que digamos, como les digo, ofrecen una alternativa. Pero finalmente el pico que estamos viviendo hoy en día es asociado al Light Trial. Este es un ensayo clínico autorizado que se realizó en el Reino Unido, donde se tomó una gran cantidad de pacientes y se le hizo un seguimiento a 3 años, y se evaluó calidad de vida, resultados y costos al Estado. Y en cada uno de esos rubros, la trabeculoplastia láser selectiva le ganó al tratamiento médico, ¿ok? Entonces, esto, como les digo, conllevó a una nueva etapa en donde la trabeculoplastia láser se considera como manejo inicial inclusive. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la trabeculoplastia láser en general? Tenemos 3 mecanismos, ¿ok? Tenemos el mecánico, que aplica mucho para la ALT, en donde el producto de esa contracción sobre la malla trabecular, en esa zona que estamos realizando el disparo, digamos, hay una separación en la zona adyacente al disparo de las lamelas de la malla trabecular, y esto conlleva digamos, a mayor flujo a través de la malla trabecular y a un ensanchamiento del canal de Schlemm. En cuanto a la teoría biológica, ya esto aplica tanto a ALT, SLT como a las otras modalidades. Aquí lo que tenemos es una regulación positiva de las citoquinas que van a favorecer a la migración de macrófagos hacia la zona de la malla trabecular, y estos macrófagos van a comerse esos gránulos de melanina, favoreciendo un mayor filtrado y un mayor flujo de salida. Y ya la de la repoblación, que es básicamente que el disparo láser va a estimular una división celular y repoblación de la malla trabecular, también conllevando un mayor flujo sobre la malla trabecular. Entonces, esta imagen la quería traer porque fíjense que acá podemos ver cómo se diferencia la trabeculoplastia láser argón de la selectiva en cuanto a daño histopatológico en la malla trabecular. Entonces, fíjense que con la ALT tenemos lo que llaman un crater-like, una lesión de tipo cráter, que conlleva un daño estructural muy importante, mientras que con la SLT, como estamos trabajando con poderes mucho más bajos, fíjense que las lamelas se mantienen muy conservadas y no hay un daño importante. Y por esta razón fue que la SLT de cierto modo reemplazó a la ALT, que no deja de tener buenos resultados, pero que conlleva a estas alteraciones. ¿Cuáles son las indicaciones de la trabeculoplastia láser? Básicamente cualquier paciente con un ángulo abierto que tenga un mecanismo primario o secundario, salvo por lo menos los casos de uveitis,
y va muy bien en los casos de glaucomas pigmentarios o pseudoexfoliativos. Particularmente en esos dos grupos de pacientes va bastante bien. Puede ser utilizado como terapia de primera línea, como terapia coadyuvante, como un complemento inclusive a cirugía filtrante. Hay estudios que avalan esto. Y quizás donde yo también la utilizo mucho es en la intolerancia medicamentosa. Sabemos que los medicamentos producen mucha intolerancia y la trabeculoplastia láser pasa a ser una muy buena herramienta como para que los pacientes no tengan que utilizar gota. Las contraindicaciones, ángulos estrechos, y esto puede llegar a ser relativo porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con un cuadro de cierre angular primario sin sinequias y hacemos una iridotomía y el ángulo abre, pudiéramos llevar a cabo una trabeculoplastia láser, no es descabellado, pero digamos que, bueno, o sea, si tenemos ya formación de sinequias, un glaucoma neovascular, glaucoma uveítico, casos de recesión angular, no es como lo más indicado. Ahora, ya entrando un poquito en tema de lo que es la trabeculoplastia láser patrón, este tipo de trabeculoplastia láser se realiza con el láser Pascal. El láser Pascal es un láser que fue introducido en el año 2006 y fue introducido en gran medida para realizar patrones sobre la retina y, digamos, acortar los tiempos del tratamiento de una panfotocoagulación. Pero estos mismos patrones se pueden aplicar sobre la malla trabecular y obtener un resultado similar a una trabeculoplastia láser, y ya les voy a mostrar los estudios. ¿Cuál es la ventaja? De que, a pesar de que él se comporta muy similar a un láser argón, él trabaja a energías subumbrales por el tiempo de exposición que tiene el láser sobre la malla trabecular. Fíjense el tamaño de los spots. El spot de una trabeculoplastia láser selectiva realmente dicen que es como para dummies, o sea, es una cosa muy sencilla porque es simplemente aplicarla en la malla, 400 micras, mientras que en el caso de la trabeculoplastia láser patrón, que es la última que vemos al fondo, tenemos pequeños disparos de 50 micras, ¿ok? De 100 micras, que forman un patrón, son 3 filas de 13 disparos cada uno. Esta que vemos acá es la versión previa del Pascal. Y tiene un arco de 11.25 grados. Entonces vamos a ir aplicando esos disparos a modo de patrón sobre la malla trabecular y ya lo vamos a ver aquí más adelante. Pero fíjense lo que hacemos. Primero hacemos un calibrado del poder. En el video grande lo podemos ver, vamos calibrando el poder hasta que obtengamos un blanqueamiento. Al obtener un blanqueamiento activamos el láser y él va a pasar de un tiempo de exposición de 10 nanosegundos de 10 milisegundos a 5 milisegundos. Entonces esto nos favorece trabajar un poder subumbral y no conllevar a ese daño estructural que en la teoría se describe con la ALT. Entonces aquí lo que vemos es cómo funciona el lente, vamos rotando el lente y el patrón se va acoplando a la malla trabecular. También lo podemos ver en el video abajo a la derecha. Este es un video filmado por nosotros en donde, fíjense, aplicamos el láser y él rota. El patrón rota. Entonces tenemos el láser activo, hacemos el disparo, hace el disparo, vuelve a rotar. Normalmente esto lo hacemos con un lente que se llama el lente de Latina, que es este lente que vemos acá. El lente de Latina 5 bar lo que hace es que estas zonas sobresalientes del lente permiten que uno tiene el lente puesto y uno le va dando como clics al lente sin tener que girar todo el lente, sino que él va girando solito. Normalmente hacemos tratamientos de 360 grados, se hacen 32 disparos sobre los 360 grados, o sea, son 39 spots por patrón, y personalmente yo empiezo con poderes bajos de 250 miliwatts y ya a medida que vaya viendo no el blanqueamiento voy ajustando el poder. Si no tengo pigmento sobre la malla trabecular, trabajo directo con poderes de 550 miliwatts. Durante el postoperatorio, normalmente les dejo prednisolona 4 veces al día por 5 días, no más. Realmente la recuperación ni cuadros de uveitis uno no ve. Dentro de los medicamentos y cómo uno modula el medicamento posterior al láser es variable, es dependiendo de lo que tú estés buscando. Si tú quieres actuar como terapia primaria, obviamente los medicamentos no existen en esta condición, pero si quieres reducir medicamentos, ya tú vas jugando un poquito con el efecto. Lo que normalmente hago es que yo los veo a la semana y luego los veo a los 45 días. Y a los 45 días ya uno tiene la idea clara de
de cuál va a ser el resultado. Igual a la SLT y a la ALT, porque digamos que todos estos cambios toman su tiempo para que se den en base a las teorías que veíamos de cómo actúa el láser. Personalmente, poco hago retratamientos. Lo hago más que todo en el caso de que el paciente le fue bien en la primera vez. Pero sin embargo, por algo que les voy a mostrar más adelante y el daño estructural sobre la media trabecular, no soy muy de hacer retratamientos y realmente los casos que he tenido no me ha ido tan bien. Entonces, una sola sesión es lo que hago. Ahora, ¿cuál es la evidencia científica que tenemos con este tipo de trabeculoplastia láser? Turati y colaboradores fueron los primeros en describirlo. Ellos evaluaron 47 ojos de 25 pacientes, utilizaron la versión previa del Pascal, y digamos que en un 67% de los ojos lograron una reducción del 20% de la presión, que es, digamos, lo que normalmente uno ve. Nosaki y colaboradores en Japón, ellos evaluaron un grupo más pequeño, ellos tenían ya pacientes con glaucomas pigmentarios, pseudoexfoliativos, y los resultados en promedio fueron de reducción 30%, 31%, pero realmente no se parece a lo que uno ve en la práctica. Y ya sí, un estudio que a mi modo de ver es el grupo quizás más serio en cuanto a esto, es el grupo de Mansouri y colaboradores. Ellos hicieron un ensayo clínico aleatorizado comparando SLT contra PLT, y digamos que los resultados, la tasa de éxito fue para una reducción de 20% de la presión, de 37% del grupo de PLT y 26% de SLT. Quizás las tasas no son muy altas y ellos lo justifican porque las presiones medias preoperatorias no eran tampoco muy altas, y sabemos que a menor presión media, menor es la reducción de la presión. Y la diferencia no fue estadísticamente significativa entre ninguno de los dos grupos. Sucede lo mismo con la ALT. Barbu y colaboradores demostraron que no había una diferencia estadísticamente significativa entre ALT y PLT. Todo esto nos conllevó a nosotros, acá en la institución, a desarrollar un estudio con el grupo de glaucoma de la FUSCAL, en donde queríamos evaluar la eficacia y la seguridad de la trabeculoplastia láser patrón como un coadyuvante. La mayoría de los estudios que habían sido publicados eran pacientes en donde se hacía un washout o era terapia primaria. Nosotros queríamos evaluarlo como coadyuvante. Y realmente los resultados fueron bastante satisfactorios. Fíjense cómo vemos acá de una presión preoperatoria de 20, quedamos en una presión a 6 meses de 16, ¿ok? En general, en todo el grupo. La tasa de éxito a 6 meses fue de casi un 50%, que es similar a las previamente reportadas, teniendo en cuenta que era como coadyuvante. Y dentro de las complicaciones que sí vimos es que había la presencia de sinequias anteriores periféricas similares a la trabeculoplastia láser argón, y que habían presencias de picos de pío, y esto es algo que hay que considerar y que a medida que he ido haciendo he visto que no deja de ser frecuente, ¿okay? En cuanto al por qué nosotros justificamos un poquito la presencia de las sinequias, en principio porque fue como que nuestro primer abordaje, o sea, estábamos novatos en la técnica, y pienso que por el patrón ser de un tamaño de 300 micras, quizás el factor aprendizaje pudo conllevar a eso, porque realmente la práctica clínica de hoy en día no me pasa casi, realmente no me pasa. Y esto también es algo interesante, y es lo que les decía, que de cierto modo se compara con una versión un poquito más suave de la ALT. ¿Por qué? Porque así como veíamos que en la SLT no habían cambios estructurales sobre la malla trabecular, este fue un estudio realizado en ojos de gatos, y vemos cómo cuando se trabajan en poderes supraumbrales, lo que se describe en 400, 450 micras, tenemos formación de pequeños cráteres. Habría que trabajar en poderes subumbrales para no presentarlos, pero aún así hay cambios sobre la malla trabecular y sobre las lamelas que conforman la malla trabecular. Entonces, como les digo, o sea, comparándolo con la SLT sigue siendo un poder mucho menor. La ventaja con la trabeculoplastia láser Pascal y con el equipo de Pascal es que podemos hacer de todo. Podemos hacer iridotomía, iridoplastia, suturolisis, láser en retina, láser de trabeculoplastia, de todo, ¿okay? Láser de pestañas. Entonces es mucho más versátil que un simple equipo de SLT que solo te da capsulotomías, iridotomías o trabeculoplastia.
Esto es un estudio que, digamos, la extensión de ese primer reporte que hicimos. Casualmente ayer nos aceptaron este manuscrito y fíjense que la reducción se mantiene constante, o sea, esa presión de 20, tenemos que al cabo de 18 meses todavía la presión se mantiene en 16 con una tasa de reducción de 20%. El éxito acá, digamos que nosotros para este reporte lo cambiamos un poco, tratamos de incluir también algo que no hicimos en el primer reporte, que pacientes que redujeran al menos un medicamento se consideraba como un éxito mientras mantuviesen la presión, la misma cifra de presión. Entonces, eso incrementó un poquito la tasa de éxito hasta un 60%. Y si lo comparamos con otros estudios, y este es el mismo grupo que les comentaba de Mansouri y Sharawi y Harsha Rao, ellos también lograron una reducción similar a una tasa de éxito de 60.5% en otro grupo de pacientes. Y fíjense que de hecho la trabeculoplastia láser Pascal como que les fue un poquito mejor. Ahora, en resumen, la reducción promedio con la trabeculoplastia láser Pascal va de 20 a 30% en base a lo publicado. La duración del efecto es de hasta 2 años, más o menos se mantiene este efecto, y normalmente tratamos 360 grados porque de hecho ha sido publicado en otros estudios que es más efectivo, al igual que la SLT. Es equivalente a la SLT y a la ALT y puede ser utilizado como terapia primaria o como coadyuvante. TLT o cualquier tipo de trabeculoplastia versus medicamentos, ¿cuál es la ventaja? Primero, echamos de lado la adherencia del paciente, que existen muchos estudios que demuestran que la falla en la adherencia al tratamiento es significativa cuando el paciente arranca el tratamiento. Entonces, esto es algo que estamos dejando de lado y por eso puede que el Light Study le fue mejor un poquito en ese sentido. Evita los efectos adversos de la terapia médica y también puede ser un ahorro tanto para el paciente como para el sistema de salud. Obviamente esto va a depender del sitio donde estemos, pero por lo menos lo que publicó el Light Trial respecto a la SLT, era mucho menos el costo a largo plazo de la SLT que a utilizar medicamentos. Muchas gracias. Excelente charla, Gustavo, súper didáctica, espectacular. Y te quería preguntar, ¿qué dificultades has tenido? Porque el equipo se ve un equipo más complejo. Yo tuve la oportunidad de verlo, pero no de usarlo. Es más complejo para programar porque vi que estabas modificando el láser para ponerlo central y quizás eso fue también el tema de las inequias, la colocación de los puntos, cuadrarlo bien. En ese Sí, momento. es que yo considero que primero tienes que tener un ángulo bien abierto. Entonces, como parte de nuestro criterio de inclusión de los pacientes era ángulos 3 o mayores, habían algunos que eran 3, pero que eran un 3 como apretadito. Pues. Entonces yo pienso que eso pudo haber sido. La otra también es la curva de aprendizaje, o sea, nosotros estamos arrancando con eso. Y tercero, la mayor cantidad de sinequias se veían en el ángulo inferior. Y el ángulo inferior era donde hacíamos el calibrado del poder. O sea, yo pienso que hay mucha relación en la cantidad de poder que estamos liberando sobre esa porción de la malla trabecular y la formación de sinequias. Entonces, es como nosotros lo justificamos, pero te digo, o sea, hoy en día no me pasa. O sea, realmente yo pienso que el factor de aprendizaje es como lo que más pesa. ¿Y más o menos cuánto te demoró en eso? ¿10 pacientes, 5 pacientes? Mira, normalmente, o sea, yo pienso que el estudio nos hizo aprender mucho. ¿Por qué y en qué sentido? Porque el simple hecho de poder documentar e investigar por qué la formación de sinequias hizo que particularmente modulara y cambiara a qué pacientes les hacía yo el láser. ¿A qué paciente? Entonces, digamos, en esa transición del estudio a cómo estaba haciendo yo la trabeculoplastia, empecé a agarrar ángulos bien abiertos y con buena cantidad de pigmento, como para que ese efecto de blanqueamiento no fuera tan difícil, porque ¿qué pasaba? Que cuando la malla trabecular tenía muy poco pigmento, entonces me costaba mucho
realmente evidenciar ese blanqueamiento de la malla trabecular para conseguir el poder. Entonces, por eso de hecho lo fijé a un poder de 550 basándome en los estudios, en otros estudios que habían sido publicados. Y también que eso sucedió, que nosotros manejamos poderes inclusive hasta de 750 inicialmente. Entonces, yo creo que fue un antes y un después del estudio, o sea, porque eso nos hizo cambiar o me hizo cambiar cómo lo estaba abordando. Excelente. Santiago, ¿alguna pregunta que tengas para Gustavo? Hay preguntas en el panel, no sé, Walter, que podemos leer. ¿Tienes conocimiento de láser de 577, que creo que es la longitud del amarillo, ¿no? Que no sean pascales, que también se pueden usar para este procedimiento. ¿Sabes? ¿Conocen otros? ¿O este es un equipo único que hace específicamente el pascal? ¿Sabes? O sea, yo sé que hay algunos que tienen un comportamiento como de diodo, que trabajan por ese espectro de amarillo, ¿ok? Entonces sirven, pero es como si fuera un argón, por así decirlo, y no son tanto de patrones, sino más de un punto único. El IBX no recuerdo ahorita, no sé si tú te recuerdas, Walter, qué longitud de onda maneja, creo que es amarillo, creo que es verde, ¿no? No, O sea, es un poquito más bajo. no me acuerdo, es el IQ 577, que también tiene micropulsado. Y yo creo que un día lo llevaron para probar. No, mentira, yo creo que el IDX maneja la misma longitud de onda, o sea, es amarillo. Sí, es Si no amarillo. me equivoco, no la tengo clara, pero si es amarillo, va por la misma longitud de onda, y creería que sí. Pero Lo que no pasa tiene es que el patrón, digamos, IDX, ¿no? sí, el IDX de hecho maneja patrón, pero la diferencia con el IDX es que él, a pesar de que hace el patrón, él lo que hace es literal micropulso, o sea, él fracciona el tiempo on y off, en el sentido de que tienes un 33% on y un 66% off. Entonces eso lo que busca es como no llegar al punto de calentamiento de las células de la media trabecular que conlleve al daño estructural. ¿Okay? Entonces eso es lo que más que todo, o sea, esa es la manera en cómo la MLT lo modula. La Pascal es distinto porque trabaja con un tiempo de exposición menor. No es tanto el pulso on o off, sino es el tiempo de exposición. Que aún así, digamos que por lo menos la SLT trabaja con longitudes, mejor dicho, con tiempos de exposición muy bajos y por eso, digamos, que no llega a ese punto de calentamiento y de destrucción de las células circundantes a donde uno está realizando el disparo. Entonces, por eso se habla de que puede ser menos agresivo. Vamos a ir respondiendo unas preguntas, Santiago. Sí, también hay una pregunta de Angelito de Rosa, de Ángel, que dice sobre los corticoides tópicos postquirúrgicos, ¿no? Después del procedimiento, ¿no? Tú mencionaste que lo utilizabas. Por ejemplo, yo cuando hago SLT, yo hago SLT, utilizo AINES, no utilizo. Hay otros que dicen que no utilizan ni siquiera antiinflamatorios. En este caso, sí recomiendas utilizar digamos, corticosteroides tópicos, ¿no? Sí, digamos que, como les decía, el Pascal se comporta muy similar al argón, de cierto modo. Y de cierto modo también funciona como la teoría mecánica que inicialmente describía, distinto a la SLT, que es más algo como bioquímico que sea en la malla trabecular. El por qué normalmente se usa AINES en la SLT es por el SALT trial, el SALT study, no la tengo clara, pero es que ellos demostraron que corticoide versus AINE iba mejor los AINES en cuanto a los resultados postoperatorios. Por eso se hizo esa adopción de corticoide y se migró hacia los AINES. Pero en el PLT nosotros seguimos usando esteroides, aunque no deja de ser interesante a lo mejor hacer un estudio comparando los resultados de AINES versus esteroides en este tipo de láser. Gustavo, Okay. nos pregunta la doctora Sani Silva, ¿al cuánto tiempo le repites? Bueno, en este caso es LT, en este caso sería el PLT. ¿A más o menos cuánto tiempo estás esperando para repetir si es que no has tenido los resultados adecuados? Si no me bajó la presión, o sea, como digo, con este láser yo pocas veces lo repito, pero si no me bajó la primera,
no le hago la segunda. Honestamente yo no lo hago. Si logré una reducción a la primera, pero pongamos que ya luego de 6 meses perdí el efecto, pudiera considerar que como ese periodo de tiempo, 6 meses. Pero luego de ese lapso, o sea, digamos, antes de ese lapso de tiempo, no, O sea, si no no te lo funciona, consideraría. no lo repites. Si no me funcionó la primera, no lo repito. Si me funcionó, Sí. 6 meses como mínimo. Hay una pregunta que podría estar combinada, ¿no? Si no te funcionó, por ejemplo, el PLT, ¿tratarías de repente un SLT, una LT? Nos Pudiera pregunta. ser una opción. Pudiera ser una opción de SLT. ALT no haría porque sabemos que es más agresivo. Pero precisamente por eso no repito el PLT. Pero SLT sí, sí es completamente válido porque estamos trabajando, como les decía, poderes mucho más bajos. Y uno sabe que con la SLT puedes repetir 2 hasta 3 veces y realmente va bastante bien. De hecho, con la SLT lo que se ha demostrado es que cuando tú aplicas o sea, cuando haces una segunda sesión, el efecto es más sostenido y es inclusive más potente que la primera vez que lo hiciste. Entonces eso es un dato interesante de la SLT. Gustavito, y también nos preguntan, ¿has tenido los picos de hipertensión? Por ejemplo, en SLT, yo los veo los primeros 15 días, por eso lo siento paciente 15 días. En el PLT, ¿a más o menos cuánto tiempo estás viendo que hay picos o no has presentado picos de presión con No, ellos? sí, 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 a la semana ya lo estoy viendo. No sé, realmente, o sea, mi experiencia con SLT es nula, no sé qué tanto lo ves en porcentaje, pero yo sí pudiera decir que más o menos va en esa línea del 10%. E inclusive a veces uno ve picos importantes. Entonces, por eso no me gusta citarlos al tanto tiempo, eh, porque siento que se me puede escapar un poquito de tiempo en el pico. Entonces prefiero verlos a la semana. Y sobre todo estos trabéculos muy pigmentados, ¿no? Donde a veces la modulación de la energía se hace un poco con la experiencia y podemos tener Claro. estos cuadros inflamatorios o picos hipertensivos en esos trabéculos Y, tan pigmentados, ¿no? y eso es algo importante que lo menciones porque a mayor cantidad de pigmento, menor es la cantidad de poder que deberías trabajar. Porque si trabajas muy agresivo, haces que se libere mucho pigmento y que haya mucho daño, entonces hace mayores cantidades, o sea, los picos son mucho más profundos. Mientras que si trabajas a poderes mucho más bajos, o sea, que es lo que necesariamente uno tiene, porque cuando tienes mucho pigmento, yo particularmente trabajo con poderes bajitos con la PLT y ya uno logra un blanqueamiento, o sea, ya estás logrando el efecto que estás buscando. Gustavo, y qué opinas de la edad? La edad, o la edad mínima que lo harías. Depende, porque si es un glaucoma o digamos, una hipertensión ocular secundaria a síndrome de dispersión pigmentario, pudiera arrancar temprano, ¿okay? No necesariamente tan tardío. Pero sí sabemos que la trabeculoplastia láser en general va mejor a mayor la edad del paciente, ¿okay? Entonces, yo te diría que por ahí unos mínimo 45, 50 años es lo idóneo. Pero si ya variase, si es un síndrome de dispersión pigmento, puedes bajarte un poquito más de eso. Porque a veces hemos visto pacientes que a veces nos llegan de otras opiniones que les han hecho por debajo de los 40 años SLT. Entonces llegan a veces con unas hipertensiones secundarias bastante pesadas, ¿no? Y difíciles de manejar. Sí, totalmente de acuerdo. No, esas serían las edades que yo recomendaría. Excelente, Gustavo, excelente charla. Muchas gracias por todas nuestras preguntas. Ahora vamos a darle pase a la doctora Milagros Choque. Ella ha hecho su residentado en el Hospital Dr. Elías Santana de República Dominicana y actualmente es fellowship de glaucoma en el Instituto Oftalmo Salud. Doctora Milagros, la estamos escuchando. Doctora. Estás con el micro apagado, Mila. ¿Puedes activarle el micro, por favor, Manuela, la doctora? Sí, doctora, ya está. ¿Listo?
¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Perfecto, buenas noches. Tenía el audio desactivado. Déjenme, por favor, compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Sánchez, doctor Encinas, por la invitación. Y bueno, yo les he venido a traer el tema que lo hemos denominado micropulseando ando, que principalmente vamos a hablar sobre lo que es el láser micropulso, que es un procedimiento bastante innovador y que tiene un buen control de la presión intraocular de manera mucho más rápida. Entonces, hablando un poco de historia, vamos a ver que en los años 30 ya se hablaba de procedimientos ciclodestructivos, los cuales habían sido desarrollados para el tratamiento de lo que es el glaucoma refractario, ¿no? Dentro de ellos van a destacar lo que es la beta radiación, la crioterapia, la cicloelectrólisis, y cuyo objetivo principal era la reducción de la presión intraocular, principalmente por la destrucción de partes del cuerpo ciliar. Ya en el año de 1972, Beckman y colaboradores diseñaron ya el primer ciclo fotocoagulador utilizando un rubí láser de 693 nanómetros, y posteriormente Brancato y colaboradores ya desarrollaron el ND-YAG láser con una longitud de onda de 1064 nanómetros, el cual mostraba que tenía menos efectos adversos comparados con los láseres anteriormente desarrollados. Ya en los años 90, el diodo de láser de 810 nanómetros, este fue un estándar para lo que es la ciclofotocoagulación transescleral, ya que tenía la ventaja de que producía menor tasa de complicaciones. Y con esta zona ya el ojo tenía que tener un contacto directo con la sonda, con el plano escleral, y al liberar una energía sobre el epitelio pigmentado del cuerpo ciliar, se necesitaba que altos grados de... ¿Aló? La charla, se perdió, doctora, la charla. Sí, justo veo eso. Sí. Creo que alguien más compartió la pantalla. Déjeme volver a compartir mi pantalla. Okay. Listo. Bueno, me había quedado en el año 90, ¿no? Sin embargo, este láser, desarrollado con el diodo láser de 810 nanómetros, al liberar grandes cantidades de energía, producía buenos controles de presión intraocular. Sin embargo, también aumentaba las complicaciones serias de su uso, tales como era la hipotonía, la tisis bulbi, una pérdida de la agudeza visual y la oftalmia simpática, por lo cual se decidió su uso exclusivamente para lo que son glaucomas refractarios que tenían un pobre pronóstico visual. En el año 1992, Martin Uram ya desarrolló el primer ciclofotocoagulador endoscópico, en el cual ya se podía lograr la ciclofotocoagulación por una visualización directa del cuerpo ciliar. Y mucho más actual, el láser micropulso, el cual como sabemos, va a emitir energías en áreas localizadas con un daño colateral mínimo y con un buen control de la presión intraocular. Y por lo tanto, al ser un láser de micropulso en modos on y off, que más adelante vamos a desarrollarlo, la tasa de complicaciones es mucho menor, por lo cual se presenta como un procedimiento bastante exitoso para todo tipo de glaucoma, incluyendo los glaucomas refractarios. Entonces, principalmente la ciclofotocoagulación transescleral tiene como objetivo disminuir la presión intraocular, ya sea incrementando el drenaje del humor acuoso o disminuyendo la producción del mismo. Y para esto van a existir, como sabemos, dos métodos de fotocoagulación transescleral, ¿no? El láser de onda continua, que va a producir una disrupción directa del cuerpo ciliar, que produce el humor acuoso, y esto va a causar la destrucción del tejido adyacente, incluyendo lo que es el músculo y el estroma del cuerpo ciliar, por lo que va a causar serias complicaciones, como habíamos mencionado antes, ¿no? La hipotonía, la oftalmia simpática, la pérdida de la agudeza visual, por lo cual solamente se reserva para pacientes con glaucomas con un pobre pronóstico visual. Mientras que en el otro lado está el láser de micropulso, en los cuales
utiliza micropulsos de diodo láser en modos on y off, lo cual permite que esta energía térmica sea liberada, pero también hay un periodo de enfriamiento, que es el modo off, por lo cual nos asegura una reducción buena de la presión intraocular, produciendo un menor daño a los tejidos adyacentes. Y su uso se da en diferentes tipos de glaucoma. Al hablar del mecanismo de acción, ya sea por la disminución de lo que es la presión, la producción del humor acuoso, o ya sea por el aumento del flujo uveoscleral, este mecanismo de acción no está completamente claro, por lo cual se van a postular tres hipótesis, ¿no? La primera hipótesis que habla sobre el daño celular a nivel del epitelio pigmentado y no pigmentado del cuerpo ciliar, el cual va a reducir la producción del humor acuoso, y el periodo off que produce lo que es la máquina, limita lo que es la acumulación de esta energía calórica en lo que son los tejidos adyacentes al epitelio pigmentado, evitando lo que es el daño coagulativo, y por lo tanto va a reducir el daño colateral de los tejidos adyacentes. La segunda teoría que se presenta es el aumento en el flujo uveoscleral, y aquí es importante hablar sobre lo que es el grosor coroideo propuesto por Baraka y colaboradores, en los cuales mostraron que pacientes que habían tenido un tratamiento con láser micropulso exitoso habían visto un aumento de grosor coroideo de 369 micras a 385 micras, mientras que los pacientes que habían tenido un fracaso en este láser de micropulso no presentaban este aumento de este grosor. Y la última teoría, que es el efecto parecido a la pilocarpina, que este ha sido recientemente propuesto por Johnston y colaboradores, y en la cual postulan que el micropulso actúa principalmente sobre lo que son las fibras longitudinales del músculo ciliar, causando la contracción de las mismas y por lo tanto el desplazamiento posterior e interno del espolón escleral. Esto a su vez va a provocar lo que es el alargamiento de los espacios trabeculares con la consecuente expansión del canal de Schlemm, y va a estar produciendo la mayor salida del humor acuoso. Entonces, al hablar del láser micropulso, sabemos que este láser es un procedimiento ciclodestructivo que usa principalmente el micropulsos de láser diodo en modo on y off. Durante el modo on, vamos a ver un efecto térmico fotocoagulativo, en la cual se emite una longitud de onda de 810 nanómetros, el cual es absorbido por la melanina del epitelio pigmentado del cuerpo ciliar, permitiendo la acumulación de esta energía térmica y por lo tanto el daño o el efecto térmico fotocoagulativo en el cuerpo ciliar. Mientras que en el modo off se produce el enfriamiento de estas estructuras adyacentes, reduciendo la actividad de lo que es el láser a un 31.3%. Por lo tanto, al reducir este tiempo de actividad, también se reduce lo que es el daño térmico colateral y las complicaciones oculares propias de los procedimientos ciclodestructivos, pero sin afectar lo que es la eficacia reductora de la presión intraocular. Entonces, en el mercado actualmente van a existir dos máquinas que emiten lo que es el láser de micropulso. La primera, que es el ciclo G6 Iridex, con su sonda de micropulso de Mountain View de California, y el segundo, que es el subciclo, ¿no? El Supra 810 de la marca Quantel de Francia. En el mercado tenemos ambas, en Perú también se distribuyen ambas, pero el principio del funcionamiento de las dos máquinas es el mismo. La única variante en estas dos máquinas es el uso de la sonda, ¿no? En la sonda del ciclo G6 Iridex tiene una sonda para lo que es la onda continua y otra para lo que es la onda pulsada, mientras que con el láser del Quantel tenemos una sola sonda que nos sirve tanto para realizar la subciclo, que es el micropulso, o el termociclo, que es la onda continua. Asimismo, la diferencia también es en el tipo de sonda que tiene cada máquina, ¿no? Por ejemplo, acá les estoy presentando lo que es la sonda del micropulso, que es el MP3,
que principalmente va a albergar lo que es una fibra de cuarzo de 600 micras aproximadamente de diámetro. Tiene una punta semiesférica que va a sobresalir aproximadamente 3 milímetros fuera de lo que es la pieza de mano. Y va a tener dos planos, ¿no? El primer plano, que es un plano recto, que va dirigido al margen palpebral, y el otro que presenta una muesca, la cual es dirigida hacia el área limbal. Mientras que en el caso de Quantel tenemos una sola sonda que también alberga una fibra óptica de cuarzo, pero sin embargo la punta es mucho más fina y la parte final es como una esfera de vidrio, ¿no? La cual permite un mejor barrido cuando realicemos el procedimiento. Doctora, disculpe, solo para aclarar, Sí. actualmente también contamos con el Fox Láser, que es un láser también que hace micropulsador destructivo de la marca ARC alemana. En el Perfecto. Perú tenemos 3 equipos de esos, correcto. Perfecto, muchas gracias, doctor. También debemos indicar que la sonda del Iridex mayormente tiene un tiempo de vida de 90 minutos. Entonces, para mejorar esta parte de lo que es el costo-efectividad, nosotros podemos utilizarla más o menos de 9 a 10 sesiones, ¿no? Mientras que con la sonda de Quantel, esta sonda tiene un tiempo de vida mucho más largo, que podemos utilizarla incluso en diferentes días para poder realizar las sesiones de láser. Dentro de lo que es el procedimiento quirúrgico, la técnica quirúrgica, sí es importante recalcar que esta punta de la sonda tiene que ser colocada a 3 milímetros por detrás del limbo. Esta sonda sí tiene que ser perpendicular al globo ocular. ¿Por qué? Porque especialmente en lo que es la sonda del ciclo G6 Iridex, como tiene un tamaño mucho más largo y es mucho más gruesa, se puede producir una ablación inadvertida de lo que es el plexo nervioso perilimbal, el cual va a estar formado por las ramas terminales de los nervios ciliares largos durante el tratamiento, ¿no? Si es que acercamos mucho lo que es la sonda al área limbal, lo cual nos puede producir una queratitis neurotrófica que es bastante molestosa para el paciente. Debemos también, en estos casos, evitar acercar y sobreponer la sonda cerca al limbo corneal, especialmente en aquellos pacientes que tienen factores predisponentes para la disminución de lo que es la sensación corneal. Importante también el tratamiento del láser que vamos a utilizar en la zona de deslizamiento, ¿no? Principalmente debemos evitar las horas 3 y 9 y hacemos un barrido de 9:30 a 12:30 en el cuadrante superior y de 3:30 a 8:30 en el cuadrante inferior. ¿Ok? Y cada uno de esos barridos equivalen a 10 segundos. Asimismo, es importante recalcar lo que es el agente de acoplamiento, ¿no? Podemos utilizar solución salina, gotitas de tetracaína, gel, y también los que son ungüentos. Porque es importante esta parte, porque si no utilizamos ningún agente de acoplamiento, hay una disminución de la energía de un 40%, mientras que si no colocamos la sonda de la manera adecuada, entonces es un plano perpendicular que es importante, hay una pérdida de energía de un 10%. ¿Por qué? Porque, bueno, la sonda va a perder el contacto directo con el ojo y se va perdiendo la energía también. Entonces, aquí tenemos un video gracias al doctor Juan Carlos Izquierdo. Es una ciclofotocoagulación micropulsada en pacientes con una K-Pro. Está realizando lo que es el marcaje a 3 milímetros posteriores al limbo. Está aplicando lo que es el gel de contacto, principalmente. Colocamos el gel y está realizando ya lo que es el micropulso. Vemos siempre que la sonda está en un plano perpendicular. Debemos evitar en estos pacientes sí áreas de adelgazamiento escleral, si es que tienen alguna cirugía filtrante previa o si es que tienen alguna válvula, debemos evitar ese tipo de áreas que están bastante adelgazadas. Y también esta punta de vidrio de la marca de Quantel que está utilizando el doctor tiene la ventaja de que desliza bastante rápido, ¿no? Evitando siempre las horas 3 y 9. Y el tratamiento principalmente es mayor de 80 segundos y el poder es de 2 watts
lo cual puede ser dirigido o a discreción del cirujano. Para hablar de los parámetros ideales para lograr un control adecuado de nuestra presión intraocular, es importante que nosotros conozcamos lo que son las variables que van a afectar este nivel de energía que finalmente el tejido va a absorber. El primero es el poder, o la tasa de energía que va a emitir el láser, ¿no? En este caso, debemos recordar que un watt va a equivaler a un joule por segundo. El ciclo de trabajo, que es la proporción de ciclo en el cual el láser va a estar activo y que en glaucoma trabajamos a un 31.3%. La duración del tratamiento, que como hemos dicho va desde 80 a 100 segundos hasta máximo 360 segundos de tratamiento. Y el tiempo de permanencia de la sonda en el mismo lugar, que como habíamos indicado son 10 segundos, que se va haciendo por el barrido. También es importante recalcar que no todos los pacientes se comportan de manera igual, ¿no? Hay pacientes que son grupos especiales, pero discúlpenme, antes vamos a hablar sobre lo que son la duración y el poder del poder que podemos utilizar. Entonces, según este estudio, hay un estudio que fue publicado en el Journal de Glaucoma el año pasado por Facundo y colaboradores, en la cual mostraban los niveles que se podían utilizar de energía con la duración y el poder y los efectos que podíamos tener y la tasa de éxito que podíamos tener con estos pacientes. Entonces, hablamos de que al utilizar niveles bajos de energía, hablamos de menor de 100 joules, con una duración de menor de 160 segundos y un poder de 2 watts, la presión disminuía en un 30%, pero este 30% se lograba el éxito solamente en un mes. No había complicaciones en estos pacientes, sin embargo, se necesitaba realizar 3 o más sesiones para mantener la presión intraocular, por lo cual se consideraba como que no era un tratamiento exitoso, ¿no? Cuando ya utilizábamos niveles intermedios de energía entre 100 a 200 joules, con una duración de 180 segundos y un poder de entre 2 a 2.5 watts, ya la disminución de la presión intraocular subía desde un 35 a un 43%, y este éxito, esta disminución de la presión intraocular se mantenía de los 6 hasta los 15 meses, pero ya empezaban a aparecer las complicaciones propias del procedimiento ciclodestructivo, ¿no? La más frecuente, la inflamación intraocular con un 19%, la hipotonía y la pérdida de la agudeza visual o pérdidas de línea en la agudeza visual en un 4.8%. Y ya cuando utilizamos niveles altos de energía, hablando de 200 a 225 joules, con una duración de 320 a 360 segundos, con un poder de 2 watts, la presión y el éxito de la disminución de la presión intraocular era de un 46 a un 60%, sin embargo la tasa de complicaciones ya subía hasta un 45% y ya se presentaban complicaciones más serias, ¿no? Como es una hipotonía persistente, una inflamación intraocular mayor de 3 meses y una pérdida de agudeza visual. También debemos de considerar grupos especiales para lo que es el tratamiento. Primeramente, considerar el tipo de glaucoma, ¿no? En un estudio realizado por Tan y colaboradores en el año 2010, vieron que la tasa de falla en los pacientes que presentaban un glaucoma neovascular era de un 50%, mientras que en los pacientes que eran pediátricos, Lee y colaboradores en el año 2017 encontraron una tasa de éxito de solamente 22.2%, bastante baja, y una tasa de retratamiento en estos pacientes de un 67%. Y ellos asumían que esta tasa baja de éxito principalmente era debido a que los pacientes pediátricos presentan una alta habilidad de regeneración del cuerpo ciliar. Sin embargo, ellos no la descartaban completamente, ya que tomaban este método como una medida temporal en el caso de pacientes que no sean candidatos a lo que son las cirugías filtrantes, ¿no? También hablamos de otro grupo especial, que es la raza. Según un estudio publicado por Emanuel y colaboradores en el año 2017, ellos vieron que a mayor grado de inflamación se presentaban los pacientes que tenían
una mayor pigmentación, principalmente pacientes con descendencia africana o pacientes afroamericanos, por lo que se sugiere que en estos pacientes se utilicen niveles menores de energía en pacientes con mayor pigmentación, ya que estos van a presentar una mayor absorción y por lo tanto mayor grado de inflamación. También cuando obtenemos pacientes con cirugía filtrante previa, García y colaboradores en el año 2019 presentaron una tasa de éxito de estos pacientes de un 67.6% versus pacientes que no habían tenido una cirugía filtrante previa de 41.4%. ¿no? Asimismo, ellos asumían que esta tasa de éxito era porque estos pacientes ya tenían una existencia de un sistema de filtración externa que aunado a lo que es el procedimiento ciclodestructivo mejoraban lo que es la tasa de éxito en la disminución de la presión intraocular. También pacientes con posqueratoplastia penetrante o pacientes con un trasplante de córnea, Subramanian y colaboradores en el año 2019 presentaron un trabajo en el cual vieron que había una disminución de la presión intraocular en un 46%. Asimismo, la disminución de las células endoteliales en estos pacientes era solamente del 10% para pacientes que no tenían cirugía filtrante previa y de 9% en los que tenían una cirugía filtrante previa, y la supervivencia de este graft corneal era del 96% al año y de 81% a los 2 años. Y dado que el micropulso es una buena técnica con una recuperación rápida y con bastante éxito para lograr la disminución de la presión intraocular, también se realizó en ojos que tenían una buena agudeza visual o una buena visión central, en los cuales la tasa de éxito fue de un 75% al año. Sin embargo, también hubo una pérdida de 2 líneas de visión en 18.8% de los pacientes y en el 15.4% de los pacientes hubo una mejora de la agudeza visual. Esto principalmente ellos lo asumían debido a las fluctuaciones de la presión intraocular, ¿no? Que generan lo que es un edema corneal. La tasa de complicaciones del micropulso, sinceramente es baja, se describe en lo que es la literatura de un 12%, comparado con lo que es el láser de onda continua que llega hasta un 60%. Presenta pocos o ningún efecto adverso, incluso con un curso postoperatorio que es indoloro. Sin embargo, al ser un proceso ciclodestructivo, sí implica algunas complicaciones, tales como la inflamación de la cámara anterior, que es la más común, que va desde un 26 a un 46%, la pérdida de la línea de visión, una hipotonía, un edema macular, el edema corneal, la tisis bulbi, la midriasis persistente, una hemorragia coroidea, un hemovitrio y la queratitis neurotrófica. Entonces, ya hemos hablado de lo que es el láser micropulso. Voy a presentarles un par de casos clínicos para ver cómo hemos utilizado lo que es este láser de micropulso. El primer caso, un paciente masculino de 59 años de edad, procedente de la ciudad de Chiclayo, con un diagnóstico de glaucoma de hace 3 años, con una cirugía de cataratas y glaucoma de ambos ojos en el 2019, y que se encontraba en una terapia doble, ¿no? En los 2 ojos, y él principalmente consulta por una disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho, asociado a un dolor ocular de forma crónica. Una agudeza visual para el ojo derecho de percepción de luz, para el ojo izquierdo mejor corregida de 20-30, presión intraocular de 5 para su ojo derecho y para su ojo izquierdo de 21 milímetros de mercurio. A la biomicroscopía vamos a encontrar para el ojo derecho una bula plana con una queratopatía bulosa pseudofáquica, y para el ojo izquierdo también vemos una bula plana y un lente intraocular con una áptica que emerge por la iridectomía periférica. Vemos a la gonioscopía cómo se encuentra el ángulo. Es un ángulo que está abierto pero con múltiples pigmentos en todo lo que es la malla trabecular y sinequias anteriores periféricas en todo el ángulo, y en las imágenes 12 y 13 podemos ver cómo la áptica del lente está saliendo por la iridectomía periférica.
Un nervio óptico bastante excavado, una excavación aproximada de 0.8 con una disminución del borde del anillo neuroretiniano, una creciente peripapilar con nasalización de vasos y lámina cribosa. Para su ojo izquierdo, un campo visual también con un arcuato inferior, unas fibras nerviosas ya disminuidas de manera moderada en 84, y las células ganglionarias también disminuidas. Vemos acá justo está abarcando lo que es el área superior, ¿no? Correspondiente con lo que es el campo visual. Y en el hora vemos la presión intraocular ya con la corrección corneal de 15.9 y una histeresis corneal ya disminuida. Entonces, en este paciente hablamos de que es un paciente ya con un ojo único, viene de una ciudad que es lejana y que desea un rápido control de su presión intraocular. Entonces, nosotros realizamos en este paciente lo que es el láser micropulso, se le realiza 180 segundos por 2 watts. Y la presión intraocular, al cabo de un mes, teníamos una presión intraocular base de 21 milímetros de mercurio, llegamos hasta a 14 milímetros de mercurio, y sí dejamos al paciente con una terapia de protección, ¿no? La brimonidina administrada mañana y noche en el ojo izquierdo. Y el segundo caso, se trata de un paciente masculino de 43 años que tiene un antecedente de trasplante de córnea del ojo derecho en el año 2009, en el ojo izquierdo en el año 2008 y 2018, un antecedente de un implante de válvula de Ahmed en el ojo izquierdo en el año 2011, cirugías de catarata de los dos ojos en el 2019, y él está en triple terapia, terapia máxima en el ojo derecho y solamente brimonidina en el ojo izquierdo. Y este paciente acudió hace poco por emergencia refiriendo un dolor ocular en el ojo derecho de aproximadamente 6 horas de evolución. La agudeza visual para su ojo derecho de 20-40, él refería que ya había disminuido su visión. Del ojo izquierdo, movimiento de manos, la presión intraocular al momento era de 30 milímetros de mercurio. Para el ojo derecho, para el ojo izquierdo 9 milímetros de mercurio, y a la biomicroscopía podemos evidenciar un flap claro con un lente intraocular bien implantado y una cámara bien formada para el ojo derecho, mientras que el ojo izquierdo ya presentaba una bula formada y un rechazo de trasplante de córnea, por lo que era difícil ver las estructuras posteriores. A la fundoscopía para el ojo derecho vemos un nervio óptico con una excavación aproximada de 0.7, ya con un inicio de una nasalización de vasos y una lámina cribosa presente, y para el ojo izquierdo no se visualizaba completamente, pero por la sombra podemos asumir que es aproximadamente un 0.85, 0.9 la excavación. Para el ojo derecho tenemos lo que es ya la disminución de forma moderada de las fibras nerviosas y también de las células ganglionares. Ya se encuentra los cuadrantes en rojo. Un campo visual para el ojo derecho que ya empieza a presentar defectos o disminución de la sensibilidad para su ojo derecho. En el ojo izquierdo es, bueno, ya es por la opacidad de medios, ya es un campo visual que es no confiable. Y en el hora vemos viendo una presión intraocular con la corrección corneal ya de 23 para el ojito derecho, con una histeresis corneal bastante disminuida, y para el ojo izquierdo una presión intraocular corregida de 12.8 con una histeresis corneal también disminuida. Entonces, también tenemos un paciente con un ojo único, por lo cual nosotros decidimos realizar lo que es el láser de micropulso. Damos la terapia máxima, que son 360 segundos, con un poder de 2 watts. Entonces logramos el control de la presión. Recordemos que tenía una presión base de 30 milímetros de mercurio. Al mes estamos con una presión de 12 milímetros de mercurio sin ningún medicamento agregado, ningún medicamento hipotensor agregado. Y asimismo vemos que la agudeza visual también mejoró, ¿no? De un 20-40 que estaba al inicio, estamos en un 20-25. En conclusión, podemos
indicar que este es un procedimiento mínimamente invasivo, seguro, rápida recuperación, el riesgo de infección es muy mínimo, el tiempo de duración también es rápido, 10 a 15 minutos dura. Este es un procedimiento innovador que puede ser utilizado en diversos casos, ¿no? Desde grados iniciales de la enfermedad hasta lo que son glaucomas avanzados o los glaucomas también refractarios al tratamiento. Y es importante en este caso que debemos individualizar cada caso, ¿no? Según las características del paciente, la severidad del glaucoma, los antecedentes del paciente y el uso de terapias anteriores. Bueno, este es el tema que les traía. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, doctora Milagros. Muy buena charla. De repente, por temas de repente de manejo de la información, cuando hablamos de ARC, y de repente ahí Santiago me apoya con alguno de los conceptos, es algo microsegundo. Con IRIEX hablamos de micropulso y con el de Quantel hablamos de subciclo, para tener el concepto como tal, ¿no? Quizás no, en verdad es lo mismo, pero de repente no podemos hablar de micropulsado con el subciclo, sino con el subciclo con el de Quantel, mejor dicho, ¿no? Exacto. Para tener más o menos las ideas cuadradas, pero en general es lo mismo, ¿eh? Solo que por un tema de palabras más técnicas se ve de esa manera. Sí, efectivamente, ¿no? El ARC le llaman microciclo. Segundo. Microciclo, sí. Quantel tiene el subciclo, ¿no? De hecho, Quantel tiene dos máquinas con lo que le puede ser, ¿no? Con el Supra 810, y me parece que tiene otra con el Vitra 810, ¿no? Y Quantel, y bueno, IRIEX también tiene, ¿no? El que tenía el IQ 810, que ya lo descontinuaron, me parece. Era el que, y el ViewLight, me parece que tenía también una máquina, que todos eran 810, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Pero ahí el detalle es que las ondas que se utilizan, obviamente, y los estudios, en realidad muchos de los estudios han sido hechos con IRIEX, y la sonda, más que transmitir un láser distinto, lo que hacen es facilitar que la posición digamos, sea perpendicular, ¿no? Para que, digamos, estemos cayendo en el lugar más correcto, y por eso es que, bueno, el desarrollo de las ondas es lo que permite que sea más fácil la aplicación, fuera de que la sonda tenga algo especial que emita el micropulso, ¿no? El micropulso lo emite el equipo, pero sí hay este desarrollo de sondas en general, ¿no? En el caso de Quantel, a mí me gusta mucho, bueno, el hecho de que la sonda es más delgada, porque hay ojos muy chiquititos donde a veces uno sufre con las sondas convencionales, ¿no? En ese caso no hay problema. Vale, había algunas preguntas por ahí en el chat. Exacto, por ejemplo, habían hablado mucho del bloqueo y justo ahí lo comentaste, el bloqueo puede ser bloqueo por, perdón, las anestesias, ¿no? Puede ser por bloqueo o por una anestesia asistida, ¿no? Una sedación profunda en pacientes con glaucomas avanzados o muy avanzados, también puede ser con sedación, que es lo que normalmente, por ejemplo, hago, que tengo pacientes muy, muy avanzados, les pongo una sedación más tranquilo. Y la otra pregunta hablaba mucho del ARC, ¿no? Usan Milagros, ustedes siempre usan sedación y no usan perivulvar, no bloquean al paciente nunca. No, doctor. En el caso de nosotros preferimos lo que es la sedación, dado que este procedimiento es bastante doloroso para el paciente. O sea, una buena sedación al paciente, evitamos todo lo que son bloqueos retrovulvares, perivulvares. El procedimiento, como les había indicado, es rápido. Bueno, es como un momento de sufrimiento que tiene el paciente en ese momento, pero casi no lo recuerdan, ¿no? Y al día siguiente tenemos un paciente con una presión bastante controlada. Doctora, hay una pregunta. ¿Han notado alguna diferencia? Porque ustedes yo creo que han tenido los dos equipos, ¿no? O los sí. tres, ¿no? ¿Han notado alguna diferencia porque, por ejemplo, hablan mucho del IRIEX, que a los 9 pacientes y con el subciclo llegan hasta 30 pacientes. Entonces, ¿han notado diferencias en las presiones posteriores a los días, al mes o 2 meses del segundo paciente, tercero, cuarto, quinto, sexto? ¿O todos han mantenido unas presiones aceptables? Todos se mantienen, doctor, con una presión aceptable, pero aquí sí es importante recalcar lo que son los grupos especiales, ¿no? Porque no todos los pacientes, lamentablemente, se controlan bien, ¿no? Entonces aquí sí teníamos que hablar de tasas de éxito, ¿no? La tasa de éxito es bastante alta,
40%, hasta 60% con lo que es el láser micropulsado. El que nosotros tenemos en la clínica actualmente es el de Quantel, ¿no? Y tenemos un buen control de presiones intraoculares. La ventaja es esa, ¿no? Que nosotros podemos utilizar la sonda de Quantel varias veces sin ningún problema, mientras que la sonda de Iridix, o sea, su ciclo y los estudios también lo avalan, ¿no? Que sirve por más o menos para 9 sesiones, un poco más de 9 sesiones, y después ya la sonda no sirve. Entonces es como relacionar lo que es el costo de la sonda, la efectividad del tratamiento. Pero hasta ahora nuestros controles vamos bien con lo que es el Quantel, con un buen control de la presión intraocular en todos los pacientes. Incluso el último caso que presenté es un paciente que hoy día vino para su control de un mes, ¿no? Y vemos que la presión está bastante controlada. Perfecto. Ahí, por ejemplo, el doctor Castellanos de Colombia nos pregunta, ¿han tenido experiencia con el MP3 Plus? El micropulsado es combinado, ¿no? ¿Se puede hacer eso también en el subciclo? ¿Lo hacen? Con el subciclo hacen el subciclo y el destructivo al mismo tiempo, porque en el caso de lo que habla el doctor Castellanos del MP3 Plus, Ajá. es hacer la parte destructiva y el micropulsado, y da mejores resultados. Sí. ¿Lo han hecho ustedes en la clínica? Particularmente no, doctor. Nosotros utilizamos ya lo que es el termociclo, que es la forma del Quantel, que es el ciclo ya de onda continua, ya para pacientes que tienen, por ejemplo, ojos ciegos dolorosos, que tienen presiones muy altas. En ese tipo de pacientes nosotros podemos utilizar, pero combinar ambos, no. Particularmente no. Okay, bueno, hay que recordar que hay una publicación reciente del doctor Waldo Loaiza, ¿no? Acerca también de una, justamente con la sonda, me parece, de Quantel, la experiencia en el INO, sobre combinación, ¿no? Lo que él llama ciclomix, ¿no? Así que también es una publicación del grupo del Instituto Nacional de Oftalmología. También me mencionan que si hay alguna experiencia sobre la nueva sonda de Iridex, ¿no? Una de las dificultades que había frente a la sonda digamos, de Quantel era el tamaño, ¿no? Pero que la nueva sonda de Iridex que se ha lanzado tiene esta ventaja de poder digamos, tiene una ventaja sobre la anterior porque supera todas estas dificultades que se presentaban con la sonda de Quantel, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo, creo, no sé si la nueva sonda cambia eso sobre el tiempo, ¿no? Igual la sonda de Quantel la pueden usar varias veces. Sobre eso, hay una publicación que demuestran que, a contrario de lo que pensamos, cuando utilizamos mucho una sonda, pensamos que de repente la sonda va a dejar de emitir energía, ¿no? Y lo que esta publicación mencionaba era que a medida que usaba mucho la sonda, esto podría emitir más energía, ¿no? No menos energía. Y eso podría empezar a tener un daño sobre el tejido, ¿no? O sea, que la ventaja del micropulso, que era no producir daño tisular, podría verse perjudicada. No tengo más publicaciones al respecto, creo que es un grupo del mismo grupo de Gripo, pero eso también en el tiempo habría que revisar si es que el usar nuevamente la sonda muchas veces podría traer algún daño, ¿no? En tu caso ya respondiste que no han visto ninguna desventaja en ese aspecto, ¿no? También había una pregunta al respecto de las zonas de escleromalacia, ¿no? Cuando hay escleromalacia o zonas o ojos con escleras muy delgadas, miopes muy altos, ¿hay alguna precaución especial que hay que tomar? ¿Qué experiencia tienen ustedes al respecto, ¿no? Por ejemplo, también las zonas donde ya se ha hecho la trabeculectomía, donde obviamente hemos aplicado mitomicina, ¿cómo lo manejan ustedes, ¿no? Principalmente nosotros vamos evitando esas zonas, las zonas de adelgazamiento, como usted mismo lo ha dicho, ¿no? Los miopes altos hay que tener cuidado, dado que tienen una esclera bastante delgada, pacientes que tienen dispositivos de drenaje, pacientes que tienen trabeculectomías anteriores, hay que tener cuidado con estos pacientes, ¿no? Y pacientes con escleromalacia también. Nosotros evitamos principalmente lo que son esas áreas de adelgazamiento y tratamos de dar el láser mayormente en las áreas que están con un buen grosor o con una buena visualización transescleral para un éxito en nuestro tratamiento. Y en el caso contrario, que la tienen, por ejemplo, una ampolla ya cicatrizada, mucho más elevada, ¿lo pasan sin problema o también lo están evitando? No, también lo evitamos, doctor. Evitamos todo lo que son trabeculectomías, ¿no? Si tiene algún Así esté defecto en lo cerrada, que es... cicatrizada. Exactamente.
Ok. Acá hay una muy buena pregunta del doctor Dino Nateri, presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, a quien le agradezco la presencia. Doctor Dino menciona sobre el marcador. Algunos marcan la zona para saber por dónde, obviamente, para estar a los 3 milímetros exactos. Esto puede alterar la transmisión de la energía sobre el tejido, ¿no? Porque obviamente al ser algo, el marcador violeta pigmentado, obviamente puede absorber parte de la energía, ¿no? Ajá. Mayormente no hemos visto problema con lo que es el marcador, sí indicar que es importante lo que es el uso de lo que es el gel, ¿no? El anestésico en gel o la sustancia de contacto en estos pacientes. ¿Por qué? Porque ahí sí se ve que si nosotros no utilizamos ninguna sustancia de contacto, sí va a haber una disminución bastante alta de lo que es el poder del láser. Ok, pero con lo que es el marcador de violeta de genciana no hemos visto ninguna Es por eso, alteración. Santiago, no sé si en el caso del IRIX, que es la nueva sonda que tiene como una B que se apoya justo en el limbo, no necesitas ya ponerle absolutamente nada. Simplemente pones la sonda y le das vuelta. No necesitas ningún medio de contacto, ni silocaína, ni gel, ni nada de eso. Es algo interesante. Eso te iba a mencionar, ¿no? O sea, cada equipo tiene sus ventajas y sus desventajas en realidad, y una de las ventajas que tiene IRIX es eso, que desarrolla sondas pensando un poco en la distancia, pero obviamente tiene también sus desventajas en el tema del tiempo de uso de la sonda, ¿no? Pero ahí es una ventaja. Y sí, la idea es hacer marcados no tan grandes, porque a veces marcan demasiado para no perderse, pero en realidad es tratar de marcar para guiarse el lugar correcto, pero sin ser marcados muy grandes, porque sí se puede interferir, digamos, igual cuando ocurre, por ejemplo, sangrados o conjuntivales. Obviamente el pigmento del sangrado también va a absorber mucho el láser, incluso puede haber quemaduras por ese motivo, ¿no? Okay. Así que no hay que marcar de manera profusa la zona donde se va a aplicar porque podría interferir, ¿no? Ahí hay una última pregunta, y ha sido el doctor Gustavo que se ha desconectado. Gustavito, pregúntala directa. Está escribiendo por el chat del hombre. Gustavo, te escuchamos. Dice experiencia de Faco Micropulso. Sí, es que es algo que he visto que se hace mucho y que hablan mucho en los congresos de Faco o sea, combinar la Faco con micropulsado. Realmente no sé, o sea, para mí es un concepto como tan proinflamatorio que no cabe en mi cerebro, pero la experiencia que publico, o sea, que muestran al menos es bastante buena. No sé si tienen allá experiencia con eso. Creo que Milagros ellos hacen, ¿no? Hacen combinaciones, ¿no? Sí, bueno, en la clínica sí se está innovando, estamos tratando de trabajar más lo que es el Faco como micropulso, la cirugía combinada, principalmente lo que son glaucomas abiertos, ¿no? En pacientes, por ejemplo, que si realizamos lo que es una cirugía, por ejemplo, una canaloplastía, el paciente va a producir un sangrado que es abundante, o pacientes que están bajo una terapia antitrombótica, en los cuales hay un sangrado bastante intenso, o pacientes que son adultos mayores. En este caso, como sabemos que el láser de micropulso tiene un manejo bastante rápido, realizamos lo que es la cirugía de catarata y posteriormente realizamos lo que es la cirugía de láser micropulso. Bastante bueno es su control, la recuperación también rápida, lo mismo que una catarata, ¿no? O sea, en una semana ya el paciente está completamente activo, con una presión bastante controlada. Doctor, Sí lo se ha implementado nuevamente, se ha implementado, pero sería como para estudiarlo un poquito más, ¿no? A ver qué tal va funcionando. la pregunta es, ¿por qué no hacerlo antes de la FACO? Después de la FACO no es un poquito más riesgoso en el sentido de deprimir, no sé, pues el labio de 2 milímetros o la paracentesis o mayor manipulación. ¿Por qué lo hacen Infecciones, después? porque si se usó la Eso. sonda con otra persona también, el gel, a través de las heridas. También se podría realizar, pero en este caso, por ejemplo, si vamos a realizar lo que es la depresión de lo que es la incisión 2.2 que se realiza para lo que es la cirugía de Faco, nosotros colocamos o podemos colocar lo que es una sutura para asegurar que no haya esta depresión y simplemente mantener lo que es la asepsia y antisepsia, ¿no? Principalmente hacemos primero este procedimiento de Faco y luego de eso vamos con el procedimiento de micropulso. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso de endostelmitis, ni una inflamación intraocular muy agresiva que no pueda ser controlada con un tratamiento con corticoides o
o, o AINES. En ese caso dejan, por ejemplo, como en el caso del endociclo, ¿dejan corticoides en cámara anterior? No, no es necesario. No. Un manejo No. tópico, digamos. Exactamente, todos tópicos. Sí separamos, importante separar lo que es el corticoide del antibiótico, ¿no? Para poder tener un mejor manejo de esa parte, porque sabemos, como todo procedimiento ciclodestructivo, es un procedimiento que es bastante inflamatorio. Entonces ahí es importante manejar lo que es el corticoide. Súper bien, dice. Ok, lo bueno es que estamos ante, yo creo, mucha tecnología, tenemos de todo, mira, tenemos los SLT, el PLT, ALT, MLT, todos los T, tenemos tenemos 3 equipos de micropulsado, por decirlo así. Estamos ante la tecnología que avanza y nos ayuda para el manejo de estos glaucomas, sobre todo en glaucomas muy avanzados donde a veces nos da miedo hacerle una trabeculectomía o ponerle una válvula o algo. Tenemos siempre una opción y a mí me parece algo fabuloso en la época donde estamos viviendo, en la cual vivimos y tenemos un abanico de alternativas para salir adelante con estos pacientes, ¿no? ¿Qué opinan? Exactamente, doctor. Sí, es un procedimiento, como habíamos dicho, ¿no? Es un procedimiento innovador, rápido, rápida recuperación para el paciente, una baja tasa de infección y un buen control de la presión intraocular, que es lo que nosotros queremos. Sí, Una última pregunta, Milagros, y no sé si lo mencionaste. Sí. ¿Qué tanto repiten y cuántas veces han repetido tratamiento y qué tanto esperan normalmente? O sea, ¿cómo lo manejan en ese sentido? En el caso, por ejemplo, que hacemos primero un primer micropulso y no logramos una presión adecuada, no llegamos a la presión meta que nosotros queremos, realizamos sí un segundo ciclo, pero ya es como que aumentamos, por ejemplo, la duración del tratamiento, ¿no? Máximo hasta 360 segundos, como hemos dicho. Utilizamos siempre lo que son los 2 watts o 2000 miliwatts. Incluso la máquina puede subir hasta 3000 miliwatts, pero tratamos de evitar esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque nos podemos ir para el otro lado, ¿no? Una hipotonía persistente, como les había indicado, la oftalmía simpática. Mayormente trabajamos hasta 360 segundos a 2 watts. Y el control de la presión es bueno. Si no conseguimos un buen control, por ejemplo, al mes o a los 2 meses, ya nosotros vamos con un segundo ciclo. Pero como le había indicado, este segundo ciclo sí es mucho más agresivo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Realmente el doctor Avilés creo que estaba por ahí, que quería hacer una pregunta. Bueno, Gustavo es quizás uno de los primeros que hizo micropulso aquí. Yo estaba haciendo el fellow con Gustavo y hicimos un taller en la sociedad por el año 2016, si no me equivoco. Y creo que fue uno de los primeros en Latinoamérica en hacer este micropulso porque llegó el equipo y tiene muchísima experiencia, ¿no? Por ahí está Gustavo, pero no sé si podemos abrirle el micro. Manuel, no sé si podrías abrirle el Mi micro. micro está abierto, doctor. Hola, Santiago. Walter, ¿qué tal? Buenas noches. Hola a ¿Cómo va, todos. Maestro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lo estimados? escuchamos, maestro, lo escuchamos. Sí, primero para felicitar a la doctora por su charla. Interesante los nuevos conceptos que van apareciendo acerca de la teoría, cómo funciona, ¿no? Que era algo que mucho se discutía acá. Siempre había poca información y cada vez tenemos más teorías que nos hablan de cómo funciona esto. Bien lo describiste tú, Santiago. La tecnología es la misma, la energía se entrega igual, pero el medio, cómo se entrega o cómo se facilita es lo que hace las diferencias de cada marca, ¿no? Sí, solamente para comentar un poco algunas de las, ¿por qué no decir desventajas iniciales del IDX? Era por las características estructurales de la sonda, pero que esta ha mejorado mucho con la nueva sonda, la MP3 revisada 2, que ya está pues, en circulación más de un año, ¿no? Porque desde antes de la pandemia ya está en el país.
se lanzó primero en México, ¿no? Y bueno, y mejoran muchas de esas ventajas, ¿no? Uno, que el área de contacto con el globo ocular es mucho más reducida, tiene una forma diferente, que se puede visualizar mejor cuál es la parte que va del limbo, cuál es la parte que va atrás, dos orejitas de conejo y un talón. El cuello, que está entre, digamos, la superficie que toma contacto con el globo ocular y, por decirlo de una forma, el mango, ese vástago era grueso y corto, ahora es un vástago muy largo y delgado, de tal forma que permite utilizarse en ojos pequeños y ya no esa dificultad que antes daba para ponerlo con el bléfaro por ser un tip grueso, ¿no? De tal forma que inclusive en ojos muy hipermétropes o pequeños podemos utilizarlo sin la necesidad de poner un blefaróstato. Otra de las características es también que la superficie de contacto antes era una superficie cóncava con una superficie cóncava de globo ocular. Ahora la superficie de contacto es convexa, de tal forma que cuando toma contacto esa superficie convexa con la superficie cóncava del globo ocular, se consigue una superficie muy, muy estable, de mayor contacto. La energía sale más concentrada de la periferia hacia adentro, de tal forma que los fotones están menos dispersos dentro del globo ocular. Eso hace justamente que se utilice menos tiempo de entrega de láser, ¿no? Antes se estimaba 8 segundos, barrido de 8 segundos, ahora es un barrido de 5 barridos en vez de 8 barridos de 10 segundos. Y la posición también cambia, ¿no? Ya no es paralela al globo ocular, sino ahora es perpendicular al eje del globo, posición primaria del globo ocular, como la de onda continua. Entonces, hay muchas características, como mencionaba Santiago, que ha beneficiado esta nueva sonda para la mejor entrega de láser. Hubo otro comentario sobre la superficie de contacto en lo particular. Por lo menos en IDX, en algún momento se mencionaba que para el láser no continua no se necesitaba una superficie de contacto, una interfase líquida, ¿no? En mi experiencia yo prefiero utilizar en ambos, tanto en micropulso como en láser continuo. La superficie de contacto nos va a ayudar, la interfase líquida, perdón, nos va a ayudar a que se entregue mejor el láser y a que no existan quemaduras de los tejidos. Allí sí, quizás yo no tengo experiencia en el concepto que se mencionó, que no utilizar el láser, perdón, la superficie, la interfase líquida, claro, genera más energía, pero eso puede ser contraproducente porque podemos tener quemaduras que se han visto. Ahí sí discrepo, yo sí prefiero siempre usar la interfase líquida, ¿no? Y bueno, se me están escapando otros comentarios más que tenía en la mente, no los apunté, pero nada, felicitar a la doctora por la exposición, felicitar a ustedes, oftalmólogos jóvenes, por la gran actividad académica que están utilizando. Te agradezco invitarme a tomar la palabra. Ya como oftalmólogo viejo estaba calladito, agazapado, con micro y audio apagado, pero bueno, si me invitaron, les agradezco poder emitir una humilde opinión. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, doctora Viles. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Acuérdese, pandemia, cero contacto. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que no, yo creo que ya podemos terminar. Aunque dice, eso rapidito, doctora, acá el doctor Adolfo Garón dice, en caso de MER, membrana hiperretiniana, ¿hay alguna contraindicación para realizar SLT o un subciclo o en patologías retinianas? ¿Han habido alguna complicación? ¿Han tenido algún cambio? Sí, justo el primer caso clínico que presenté tiene una membrana epirretinal de primer grado, pero como sabemos, ¿no? El micropulso produce lo que es una inflamación propia de lo que es la cámara anterior, que particularmente no ha habido una evolución de esta membrana, ¿no? Se acaba en un primer grado, está con sus controles posteriores por el departamento de retina, pero sí tendríamos que ver esa parte, ¿no? Importante. ¿Por qué? Porque, bueno, la inflamación va a ser mucho más amplia y por lo tanto todas las enfermedades inflamatorias propias de lo que es la retina, por ejemplo, una membrana por una inflamación va a aumentar, una neovascularización correal también.
Entonces ahí sí deberíamos de tener en todo caso un poquito más de cuidado para su tratamiento, o elegir en todo caso patrones de poder o de tratamiento un poquito más bajos. De acuerdo con la doctora Milagros en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, yo también tengo cuidado en esos casos. Y bueno, le pregunto bien al retinólogo para que me dé el pase y le echo la culpa a él, ¿no? Si es que hay algo, ¿no? De todas maneras. Pero sí hay que Perfecto. advertirle al paciente que hay una posibilidad de que la membrana pueda, o el edema macular pueda empeorar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? De todas maneras. Bueno, Walter, no ya quiero no, creo que dejar, ya no hay más preguntas. antes de que felicitemos, porque son muchas felicitaciones para la charla, pues en realidad hemos tenido casi 180 asistentes en el pico máximo, tanto Gustavo como Milagros, excelentes charlas, pero no quiero dejar de, por favor, invitarlos el día de mañana, miércoles, tenemos la charla del capítulo de glaucoma, donde va a estar el doctor Turati hablando de nanoftalmos, no se lo pierdan, en realidad es una charla para todos los que hemos visto esta pesadilla y nos hemos enfrentado, así que no se la vayan a perder. Nada, Walter, tus palabras finales. No, una vez más agradecer, excelentes charlas, Gustavo, Milagros, siempre preciso, Gustavo, como siempre. Agradecerle, Gracias. ¿no? A todos, agradecer la presencia y unas excelentes charlas. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación a estar en esta parte de oftalmólogos jóvenes de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación y un placer siempre. Nada, ya habrá otra oportunidad el próximo mes, igual para que sigamos en contacto, por favor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a Gracias, todos. nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias, Chao. gracias. Chao, chao.